Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado, compañeros, buenas tardes. Buenas tardes, me alegra saludarles. Espero que hayan tenido un buen descanso con sus familias y vamos a retomar los puntos del programa. Lo que vimos hasta antes de la Semana Santa eran los puntos relacionados con el delito, ¿se recuerdan? Veníamos hablando del delito y habíamos definido el delito como una acción típica antijurídica y culpable. Por lo tanto, habíamos dicho que para que una acción fuera delito, tenía que tener 3 elementos que se desprendían de la propia definición de lo que es el delito. El delito es una acción típica antijurídica y culpable y por lo tanto los elementos del delito son la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Ya hablamos de los dos primeros. Ya hablamos de la tipicidad y de la antijuridicidad. Dijimos que la antijuridicidad además desaparecía cuando aparecían las causas de justificación, que son las que están en el artículo 24, que también las vimos la última clase, que son la legítima defensa, el estado de necesidad y el legítimo ejercicio de un derecho. Entonces, habíamos visto qué es la tipicidad, qué es antijuridicidad y cuáles son las causas de justificación que aparecen en la legislación guatemalteca, que son las que aparecen en el artículo 24, que son la legítima defensa, estado de necesidad y legítimo ejercicio de un derecho. Por lo tanto, el punto que nos tocaría ahora desarrollar es el tercer elemento del delito, que es la culpabilidad. Nos tocaría hablar ahora del tercer elemento del delito, que se llama culpabilidad. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta o algún comentario? Dígame. Sí, compañera. ¿Alguien quiere preguntar algo, jóvenes? John Lick, disculpe, no Sí. se me había perdido el No te aparatito. Gracias. Fíjese que estuve leyendo sobre lo que nos explicó en las sesiones acerca de las causas de la antijuridicidad. Ajá. Y que precisamente pues están en el artículo 23, 24 y 25. Y usted me corrige si estoy mal porque nos habló de la imputabilidad, de la antijuridicidad y nos habló también de la culpa, ¿verdad? Hoy vamos a desarrollar, digamos, de manera más extensa el tema de la culpa, ¿no? Ajá. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí. Va. Sígame diciendo. Ok, entonces, por ejemplo, fíjese que en la causa que vimos de la justificación, que es la antijuridicidad, en el artículo 24. Espérame. Antijuridicidad. Antijuridicidad, pero nos había hablado de que, digamos, una acción eliminaba la otra, digamos, con una causa. Sí. ¿Sí? ¿Es correcto? Va. Entonces, por ejemplo, de la antijuridicidad sería lo que sí es jurídico, digamos, lo que está normado. Correcto. Va, perfecto. Va, en esa misma línea de ideas. Fíjese que yo revisaba en el legítimo ejercicio de un derecho. Ajá. Quien ejecuta un acto ordenado o permitido por la ley, ¿verdad? Ahí hay varias condicionantes, digamos, o incisos. En el ejercicio legítimo del cargo público, ya sea por profesión, por autoridad o
por ayuda que preste a la justicia. Sí. Esos son, digamos, las personas que ejercen un cargo público como un agente de seguridad, digamos, un policía, un policía nacional de la municipalidad también, la policía de la municipalidad, que sería como mandado no es culpado, algo así. Más o menos. Más o menos. Va, ok. Sí, es que pues me quedaba la duda de que si hoy vamos a ampliar más ese tema o nos vamos a ir directo al tema de la culpa y en el artículo 25 la inculpabilidad. Bueno, muy bien. Gracias, Lee. No tenga pena, para servirle. Bueno, y luego, bueno, ahí estamos. Bueno. Miren, yo aprovecho haciendo un paréntesis. El licenciado Mario Castillo, que es el profesor que nos ha venido acompañando durante este semestre, por compromisos laborales que él adquirió, ya no va a poder acompañarnos. Calculo yo en este año. Entonces va a acompañarnos otro colega muy destacado también, que se llama José Rodríguez. Él va a comenzar a platicar con ustedes el jueves de esta semana. Y la otra semana, pues ya nos presentamos ambos allá en las clases presenciales en la facultad. Entonces, él se llama José Rodríguez, es un joven también muy destacado que nos va a acompañar a partir del jueves. Bueno, en relación a lo que decía la compañera, bueno, lo que usted comentó, compañera, es bastante, no es un tema, abarca varios temas. Y creo que muy bien lo menciona usted, muy bien. Solo, digamos, tal vez aclarar un par de cosas. Efectivamente, nosotros hemos visto algunos elementos del delito. Dos de ellos hemos visto ya, que es la tipicidad y la antijuridicidad. Dijimos que las causas de justificación son las que eliminan la antijuridicidad, porque vuelve jurídicamente aceptable una conducta. Que esas causas de justificación están en el artículo 24. Vaya, ahí sí quisiera yo decirle a la estimada compañera que las causas de justificación solo están en el artículo 24, que son las que eliminan la antijuridicidad, porque las que están en el 23 son las causas de inimputabilidad, eso es otra cosa. Y las que están en el artículo 25 son las causas de inculpabilidad, también son otra cosa. Entonces, las causas de justificación son las que están en el artículo 24, que son legítima defensa, estado de necesidad y legítimo ejercicio de un derecho. Esas son las tres causas de justificación que eliminan la antijuridicidad. Hoy yo apenas voy a referirme muy brevemente al artículo 23, que son las causas de inimputabilidad. El licenciado José Rodríguez, algo de eso les va a hablar también el jueves. Y primero Dios, el martes en clase presencial, yo quiero retomar otra vez ese tema de la inimputabilidad y otras cosas que quiero hablar con ustedes el martes en clase presencial. Pero, en resumen, las causas de justificación son las que aparecen en el artículo 24. Esas se llaman causas de justificación. Lo que aparece en el artículo 23 es otra cosa. Se llaman causas de inimputabilidad. Son otra cosa.
y las que aparecen en el artículo 25 se llaman causas de inculpabilidad. Son otra cosa también. Eso es lo que quiero, digamos, subrayar. Lo segundo es que lo que vamos a ver ahora es la culpabilidad, no la culpa. Son cosas diferentes. Es que miren, las palabras se parecen. Digamos, si yo les digo la culpa, causas de inculpabilidad, o les digo causas de inimputabilidad, se parece pero no es lo mismo. Unas son las causas de inculpabilidad, otras son las causas de inimputabilidad. Si hablamos de la culpabilidad, eso es una cosa. Si hablamos de la culpa, eso es otra cosa diferente. Que es obvio, digamos, ustedes están estudiando derecho penal ahora, ustedes están familiarizando con esos términos y tienen que irlos conociendo, poco a poco irlos conociendo. Pero aunque se parecen las palabras, no significan lo mismo, ¿oyen? Entonces yo debo aclararles eso para que ustedes vayan distinguiendo eso. Entonces ya hablamos de la tipicidad. ¿Qué dijimos que era la tipicidad? Díganme ustedes mejor, ¿qué dijimos que era la tipicidad? De las notas que yo tengo, tipicidad consiste en el encuadramiento de una conducta en un tipo penal. Exactamente, eso es. Pues yo mismo les dije que esa era la definición, pero, y eso es exactamente lo que usted me acaba de leer. Pero me expliqué en qué consiste eso. Porque eso es lo que usted me dijo. Pero si me lo tienen que decir en sus palabras, ¿qué me dirían? Una conducta antijurídica culpable. No. ¿Qué es la tipicidad? Buenas tardes, licenciado. Es el ejercicio por medio del cual es el regulador y selecciona las conductas penalmente relevantes y los establece en una norma penal. Sí, está bien. En resumen, tipicidad es que una conducta encaje en un tipo penal. Encuadre, que una conducta esté en un delito, que esté en la ley. ¿Se recuerdan aquel caso de aquel tipo que tenía relaciones con los cadáveres de mujeres, tenía relaciones sexuales con cadáveres de mujeres en la morgue? Lo tuvieron que dejar libre porque no había delito para eso. No había tipicidad. ¿Por qué? Porque la conducta que él había hecho era reprochable, pues era inmoral, pero por más que se lo llevaron preso, lo tuvieron que soltar porque no estaba en ningún delito. Tipicidad quiere decir que la conducta esté en un tipo penal. Eso es un fundamento del derecho penal. ¿Por qué es un fundamento del derecho penal? ¿Por qué es tan importante esa tipicidad? Ahorita voy, compañera. Díganme por qué es tan importante esa tipicidad. ¿En qué descansa que debe haber tipicidad para cada delito? Dígame. Para que se aplique la ley. Sí, está bien. ¿El principio de legalidad? Exactamente. La tipicidad, como elemento del delito, descansa en el principio de legalidad. Si les estoy diciendo que la tipicidad es que tiene que estar en la ley, si al señor que había hecho lo que hizo en la morgue lo soltaron porque no estaba en la ley esa conducta y no había tipicidad, y para que la tipicidad tiene que estar en la ley, eso tiene que ver con el principio de legalidad. No hay delito sin ley. Bueno, entonces, la tipicidad es ese encuadramiento de la conducta en el tipo penal. ¿Y la antijuricidad en qué consiste? ¿La antijuricidad en qué consiste? Es lo que está en contra de lo jurídico que ha sido, digamos, como enmarcado como delitos. O sea, es un delito, está normado que eso es un delito y entonces yo lo cometo y entonces voy en contra de lo jurídico, específicamente del delito.
Bueno, digamos así está bien, digamos sí. Que la antijuricidad es la contradicción de la conducta con el ordenamiento jurídico. Es la contradicción de la conducta del ordenamiento jurídico. Dijimos que la antijuricidad desaparecía cuando aparecía ¿qué cosa? Que la Las causas de justificación. Las causas de justificación. Las causas de justificación hacen desaparecer la antijuricidad. ¿De acuerdo? El que mata en legítima defensa realiza una acción típica, pero no es antijurídica porque actuó en legítima defensa para salvar su vida. Entonces, las causas de justificación lo que hacen es eliminar la antijuricidad. Bueno, hasta ahí. Hasta ahí vamos. Ya habíamos visto tipicidad y habíamos visto antijuricidad y habíamos visto causas de justificación. El tema de hoy es la culpabilidad, que es el tercer elemento del delito. No la culpa, sino es la culpabilidad, que es el tercer elemento del delito. ¿De acuerdo? Y vamos a decir entonces que la culpabilidad es el juicio de reproche que se le hace a una persona por haber actuado de determinada manera, habiendo tenido la oportunidad de adecuar su conducta al ordenamiento jurídico. Que la culpabilidad es el juicio de reproche que se le hace a una persona por haber actuado de determinada manera, habiendo tenido oportunidad de adecuar su conducta al ordenamiento jurídico. Entonces, el tercer elemento del delito se llama culpabilidad y es ese juicio de reproche. Entonces, al hablar de culpabilidad, necesitamos hablar de dos cosas. Hablar de dos cosas. La primera es que para que haya culpabilidad debe haber un requisito. Para que haya culpabilidad debe haber un requisito. Para que a una persona se declare culpable y se le haga un reproche, obviamente estamos hablando de una acción típica, estamos hablando de una acción antijurídica, y para hacerle ese reproche, para que la conducta, para que haya culpabilidad, hay un requisito inherente a la persona que realizó la acción. ¿Cuál es? ¿Alguien tiene idea cuál es? La culpa, ¿no? No. La conciencia de que Un delito. eso está mal. No. La ejecución de un hecho, Lick. No, piensen lo que estoy diciendo. Para reprocharle a una persona y al final declarar que eso es delito y reprocharle y ponerle una pena, hay un requisito que es necesario que esa persona cumpla para poder declararla culpable. ¿Cuál es? La evidencia. La evidencia, Lick. La prueba. Fíjense. La acción, Lick, Proceso. haber cometido el delito. Tal vez establecer su estado psicológico. Por ahí. Bueno, mire, espérenme un momentito. Los que dijeron evidencia, prueba, para poder condenarlo, no están pensando mal, están pensando bien. Están pensando bien porque efectivamente para poder condenarlo tiene que haber pruebas. Muy bien. Pero ustedes ahí ya se me fueron hasta el proceso penal. La culpabilidad, licenciado. ¿La qué? Culpabilidad. Sí, por eso. Pero ¿cuál es el requisito para declararlo culpable? Ya me dijeron ustedes ya me dijeron las pruebas. Está bien, lo que están diciendo está bien. Pero no se me vayan hasta el proceso penal. Quedémonos solo en la acción de la persona. En cuanto a la... Creo que quizás, Lick, ¿Cuál? creo que quizás el hecho de que, durante ese estado mental, ya sea corto o como una enfermedad mental, sea impulsado por el miedo, por alguna fuerza violenta que lo perturbó
y que ocasionó cierta acción que lo llevó a hechos mayores, pero no que pudieron haber sido menores por el hecho de que tenga que tener un requisito. Por ahí entiendo la idea. Bueno, miren, varios de ustedes... ¿Tiene que ser tipificado el delito, Lick? No. Bueno, eso sí es cierto lo que usted está diciendo, tiene que estar tipificado, pero Haber ya cometido una acción antijurídica, licenciado. ¿Cómo? Haber cometido una acción antijurídica. Las dos están diciendo cosas correctas. La primera que sea imputable. Ahorita vamos a regresar con usted. El intercrimen es... No, espéreme. La primer compañera hace un rato dijo que debía haber una acción tipicidad. Es correcto, tiene que decir, no hay delito. La segunda compañera dijo que debía ser antijurídico. También es cierto. Tiene que estar tipificado ante la ley, ¿verdad? Sí, todo eso sí, pero yo quiero que regresemos al compañero Marlon, creo que fue el que me dijo, ¿qué me dijo que era necesario? Perdón la interrupción, licenciado, sería la valoración del comportamiento humano. Más o menos por ahí, pero alguien usó un que sea imputable. Exactamente. ¿Y qué significa que sea imputable? Que sea demostrado. En sus 5 sentidos. Exacto. Bueno, miren pues. Para que sea declarado culpable, cuando ustedes pensaron que debe haber pruebas, estoy de acuerdo, está bien lo que dijeron. Cuando las compañías dijeron que había tipicidad antijurídica, también está bien lo que dijeron. Pero un requisito, una condición para poder declarar a alguien culpable es que tenga capacidad penal. Es que tenga capacidad penal que sea imputable. Porque ¿qué hacen ustedes con un menor de edad? ¿O qué hacen con un enfermo mental que mata a otro? No se puede condenar. No se puede. No lo pueden declarar culpable porque no es capaz de responsabilidad penal, porque no es imputable. Eso está en el artículo 23. El artículo 23 les dice que son inimputables o incapaces penalmente el menor de edad y el que padezca de enfermedad mental o trastorno mental transitorio. Entonces, aunque la acción haya sido típica, aunque la acción haya sido antijurídica, si la realizó un menor de edad o un trastornado mental, no hay delito, porque no puede haber culpabilidad, ya que no es responsable penalmente. La persona no comprende lo que hace, ni puede determinarse conforme a esa comprensión. Entonces no puede ser declarado culpable porque no es capaz de responsabilidad penal. Así es que, si son 3 los elementos, tipicidad, antijurídica y culpabilidad, y el último elemento no se cumple, ustedes no pueden decir que eso es delito. No hay delito, porque la persona no es imputable, porque la persona es inimputable. Entonces, un presupuesto o requisito para que haya culpabilidad es que la persona ni sea menor de edad, o sea, es que sea mayor de edad y que esté con su cabeza, pues por lo menos no bajo enfermedad mental o trastorno mental transitorio, que es diferente a un crimen pasional. El que mata a su cónyuge, que lo encuentra en relaciones sexuales con otra persona, pues actúa bajo un crimen pasional, pero todavía sabe lo que hace, no es que esté enfermo mental. Y le pueden poner una pena rebajada por la alteración mental que tiene, pero todavía sabe lo que hace. Entonces, miren, de este tema de la imputabilidad les va a hablar el licenciado Rodríguez el jueves y yo les vuelvo a tocar el tema el martes. ¿Oyen? Pero solo quiero decirles que para que haya culpabilidad, un requisito es que la persona sea imputable. No puede haber juicio de reproche para un trastornado mental. No puede haber un juicio de reproche para un menor de edad. Deben ser capaces de responsabilidad penal. A ver, dígame, compañera.
Entonces, licenciado, aquí sería solo para esos dos casos que no serían imputables. Sí, Ok. solo para esos dos casos. Solo no son imputables en esos dos casos. El menor de edad o el que padece de enfermedad mental o trastorno mental transitorio. Dígame, compañero Johnny. Licenciado, una consultita. Y si en este caso alguien quisiera utilizar a un menor para cometer un delito, con la excusa de que como no puede ser sometido a la justicia, ¿cómo procedería esto? Vaya, su pregunta es muy importante. Su pregunta es muy importante. Porque ciertamente eso ocurre mucho. Por lo que estamos hablando. Un mayor de edad puede utilizar a un menor para matar a alguien, pensando ese mayor de edad que el menor no puede cometer ningún delito por ser menor de edad y que entonces va a ser inimputable. Bueno, ¿y qué hacemos en ese caso, jóvenes? ¿Qué hacemos en el caso que dice el compañero Johnny? De que, ¿Podría ser como un autor intelectual, licenciado? muy bien. Como cómplice. ¿Cómo? Podría ser cómplice. Más es autor intelectual, oye. ¿Alguien más? Bueno. ¿Se le juzgaría al que tiene la tutela del menor? ¿Cómo dice? ¿Se juzga a la persona que tiene la tutela del menor? Porque él sería responsable en este caso, ¿no? Bueno, porque... bueno, no, pero mire. Supóngase usted que está la madre, no tiene el papá, el papá ya murió, solo está la madre. La madre tiene la tutela del menor. Y al menor, el vecino lo utiliza para matar a alguien, el vecino. La mamá no sabía de eso. Y el joven de 15 años mata a otra persona. Lo manipuló el vecino. La tutela la tiene la madre. ¿Será justo que metan a la madre 30 años a la cárcel por eso? No. Ya vio, compañera, no puede ser, porque la responsabilidad penal es personal. Ella tiene la tutela del menor, pero eso no quiere decir que ella se vaya a la cárcel por lo que haga el menor, por lo que un vecino lo hizo que hiciera. No, el responsable de eso es el vecino y es un autor intelectual, correcto. Solo que la compañera Eva estaba preguntando algo. Sí, creo que hay tribunales para menores también y están las correccionales, ¿no? Imagino yo que en el desarrollo del proceso, pues el menor no necesariamente quedará totalmente libre y además pues tiene que haber una medida porque si ese menor no está recibiendo, digamos, el cuidado del tutor o padre, pues también habría necesidad de separarlo de esa persona, ¿no? Correcto, muy bien lo que usted está diciendo, muy bien. Vaya, ¿alguien más quería preguntar algo? Tengo entendido, perdón la pregunta, tengo entendido que los menores. ¿Perdone? Lick, perdone, tengo entendido que los menores van a una correccional, así como dice la compañera, pero ya cumpliendo sus 18 años ya pueden ser juzgados, ¿no? Por ese mismo delito que hicieron antes, no. No, porque entonces aplicaría la ley con efecto retroactivo. Ni modo que va a esperar que hace la acción a los 15 y van a esperar que cumpla los 18 para procesarlo por lo que hizo a los 15, no. No, porque usted lo va a juzgar por la acción que ejecutó en un momento determinado. Y si en ese momento era menor de edad, era inimputable, no puede juzgarlo después cuando ya sea mayor. Pero ahora miren, lo que pasa es que ya nos fuimos por otro lado. Porque miren, es cierto que estábamos hablando de los inimputables,
y dijimos que los menores y los enfermos mentales son inimputables. Pero cuando el compañero, no sé si Daniel o Jennifer, no sé quién fue, cuando el compañero preguntó qué pasa si un adulto utilizaba a un menor de edad, ahí nos desviamos del tema. Pero estuvo bien la pregunta, pero estuvo muy bien, porque la respuesta es que ese adulto es un autor intelectual, es el responsable, no quien tenga la tutela, sino él que lo utilizó. Solo que ahí nos estamos metiendo a otro tema, a un tema de qué creen que nos estamos metiendo a hablar en ese caso. Conflicto de menores con la ley. No. Recuérdense lo que les dije que había en la parte general. Parte procesal. No. Yo les dije que la parte general, que era lo que estamos haciendo este semestre, habían 4 temas. Y ahorita nosotros estamos hablando de la culpabilidad, que es el delito. Pero ¿de qué nos estamos metiendo a hablar ya? Participación. Exactamente. Cuando el compañero preguntó, ¿pero qué pasa si un adulto utiliza a un menor para ser inimputable, para cometer un delito? La pregunta es buena, le dije, muy buena pregunta. Y que acordamos que es un autor intelectual, solo que ahí ya estamos hablando de la participación. Por eso alguno de ustedes dijo cómplice, todo eso es participación. Pero de eso vamos a hablar como entre unos 15 días. Está bien que hablemos ahorita de lo que estamos hablando, pues por lo menos para tener algunas ideas, pero debemos regresar a lo que estamos todavía en el delito. Ya después vamos a ver cómo puede ser la participación. Y ya vamos a ver quiénes son autores intelectuales, quiénes son autores materiales, quiénes son cómplices, quiénes son encubridores. Pero eso ya es cuando estemos desarrollando el tema de la participación. Ahorita todavía estamos en el tema ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tema? El delito, licenciado. El delito, todavía estamos en el delito. Entonces regresemos a eso. Y entonces estamos hablando de que un requisito para que haya culpabilidad es que la persona sea imputable, que está en el artículo 23. Vaya, pero eso vamos a volver a hablar el jueves y el otro martes. Bueno, eso es lo primero que quería decirles al hablar de culpabilidad. Lo segundo que quiero decirles es que cuando ustedes encuentren una acción típica y además que es antijurídica, pues ya casi eso podríamos decir que es un delito, pero falta ver si no hay culpabilidad. Y entonces ustedes tienen que ver, así como vieron para la antijuricidad que no hubiera causas de justificación, en la culpabilidad que tienen que ver que no haya. Así como en la antijuricidad tuvieron que ver que no hubieran causas de justificación, en la culpabilidad tienen que ver que no hayan ¿qué? Inimputabilidad. ¿Causas de inimputabilidad? No. Ya dijimos que eso sí es un requisito, eso sí acordamos que es un requisito. ¿Qué causas tienen que ver que no haya ninguna? Lo que escribió la compañera Priscila. Que no hayan causas de inculpabilidad. Que no hayan causas de inculpabilidad, que son las que aparecen en el artículo 25. En el artículo 25 aparecen las causas de inculpabilidad. Leamos ese artículo 25, si me hacen favor. Leamos el artículo 25. Ok. Causa de inculpabilidad. El artículo 25. Son causas de inculpabilidad el miedo invencible. 1. Ejecutar el hecho impulsado por miedo invencible de un daño igual o mayor, cierto o inminente, según las circunstancias. 2. Fuerza exterior.
Ejecutar el hecho violentando la fuerza material exterior irresistible directamente empleada sobre él. 3. Error. Ejecutar el hecho en la creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona siempre que la reacción sea en proporción al riesgo supuesto. 4. Obediencia debida. Ejecutar el hecho en virtud de obediencia debida sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente a quien lo haya ordenado. La obediencia se considera debida cuando reúna las siguientes condiciones. A. Que haya subordinación jerárquica entre quien ordena y quien ejecuta el acto. B. Que la orden se dicte dentro del ámbito de las atribuciones de quien la emite y esté revestida de las formalidades legales. C. Que la ilegalidad del mando no sea manifiesta. 5. Omisión justificada. Quien incurre en alguna omisión hallándose impedido de actuar por causa legítima e insuperable. Vaya, muchísimas gracias, muy amable. Entonces, el artículo 24 regula 3 causas de justificación. Esas causas de justificación lo que hacen es eliminar la antijuridicidad. Es decir, cuando aparece una causa de justificación, la conducta ya no es antijurídica. Alguien mata, pero mata en legítima defensa, la legítima defensa es una causa de justificación. Entonces esa conducta va a ser típica, pero ya no es antijurídica. Y en el artículo 25, las que aparecen son las causas de inculpabilidad, que eliminan la culpabilidad, eliminan el juicio de reproche. Si aparece una causa de inculpabilidad, cualquiera de esas 5, ya no hay culpabilidad y por lo tanto ya no hay delito. En el numeral primero del artículo 25 aparece la primera causa de inculpabilidad, miedo invencible. En la clase anterior les mencioné un caso. En América del Sur, una señora que había sido objeto de muchos malos tratos por parte de su esposo, la había golpeado, ella ya lo había denunciado varias veces, le daba muy maltrato, mucha falta de respeto. En una de tantas, ese señor llega ebrio a medianoche, golpea a la señora y le dice que si cuando él despierte hasta ahí, la mata a ella y a su pequeño hijo. El tipo le advierte que cuando él despierte, ella todavía está en su casa, la mata a ella y a su pequeño hijo. Y el tipo medio ebrio se va a dormir. La señora en la madrugada entra en pánico porque cree que efectivamente la puede matar a ella y a su hijo. Toma el arma de fuego y estando el esposo dormido, le dispara y lo mata. Y lo mata. Obviamente ella fue detenida porque había un muerto. Fue detenida y se ventiló el proceso. Ella narró lo que había pasado. Los psiquiatras y los psicólogos le demostraron al juez que ella había entrado en pánico en la madrugada. Y algunos decían que podía ser un trastorno mental transitorio, pero otros argumentaron que había actuado bajo miedo invencible, porque había entrado en pánico. ¿Qué dice el miedo invencible? Ejecutar el hecho impulsado por miedo invencible de un daño igual o mayor. A ella ella tenía miedo de un daño igual que el que ella provocó, ¿o no? Sí. Sí. O mayor incluso, porque también iban a matar a su hijo. Según las circunstancias y los antecedentes de esa familia, ¿era inminente que el tipo pudiera hacer eso en la mente de ella? Sí. Bien, bueno. Entonces, el tribunal aceptó
la teoría de la defensa y de los psicólogos y los psiquiatras y declaró que ella no era culpable, porque no había culpabilidad, no había juicio de reproche, porque ella había actuado bajo miedo invencible. ¿Les parece esa solución de ese tribunal? Bueno, entonces, si ustedes creen que esa resolución de ese tribunal es correcta, es porque actuó bajo miedo invencible, bajo una causa de inculpabilidad. Entonces no hay delito. No hay delito porque no hay culpabilidad. ¿Por qué? Porque apareció una causa de inculpabilidad que es el miedo invencible. Bueno, luego tenemos la fuerza exterior. Ejecutar el hecho violentado por fuerza material exterior irresistible, directamente empleada sobre la persona. Como que alguien lo empujan sobre una vidriera que está viendo unos relojes y quiebra el vidrio porque alguien lo empujó. Pues esa persona no la pueden procesar por daños porque ella no quiso dañar la propiedad, sino que otro lo empujó. Fue una fuerza exterior. Entonces tampoco hay delito. El tercer caso de inculpabilidad, el error. Ejecutar el hecho en la creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona, siempre que la reacción sea en proporción al riesgo supuesto. Nosotros ya hablamos del error antes. ¿Y cómo dijimos que se llamaba en la doctrina ese error? Legítima defensa putativa. Exactamente. Legítima defensa putativa, que es actuar en la creencia racional de que existe una agresión contra la persona. Y aquí viene un ejemplo que usamos cuando estábamos hablando de las causas de justificación. ¿Se recuerdan que hablamos de un señor que había ido al zoológico y andaba huyendo por unas calles cerca del zoológico porque se había salido de su jaula una fiera? Y él iba huyendo y encontró una puerta media abierta y se mete a la casa y cierra la puerta por dentro. Bueno, a ese señor lo acusan de allanamiento de morada. ¿Cómo hacen para defenderlo? Demostrando que estaba resguardando su vida. Y como la Constitución declara que la vida es un bien tutelado. Está bien, demostrando eso que usted acaba de decir. Pero ¿y en qué artículo se basan para decir que no hay delito? Lick, ese es como el ejemplo que usted acaba de dar de la señora que mata por amenazas al esposo, ¿verdad? ¿Es similar? No. ¿No? Parecido, pero no similar. La defensa no es la misma. En el Claro, caso, sí, parecido. Sí, en el caso de esta señora, sí dijimos que era miedo invencible, pero en el caso de este señor... Artículo 24, ¿son causas de justificación? ¿Qué causa de justificación? La putativa. No. Legítimo ejercicio de un derecho. El estado de necesidad. Estado de necesidad. Estado de necesidad dijimos que era evitar un peligro, huir y protegerse de un peligro. Entonces dijimos que ese señor que se había metido a la casa y lo acusaban de allanamiento de morada podía defenderse alegando estado de necesidad. Pero un compañero nos dijo que qué pasaba si el morador, imagínense ustedes, que el de la casa haya sido víctima de extorsiones 15 días antes. Lo estaban extorsionando y lo habían amenazado de muerte. Y de repente ve que un tipo se mete a la casa y cierra la puerta por dentro. Y entonces el dueño de la casa lo que hace es sacar su pistola y lo mata, creyendo que era el extorsionador. Y lo mata. Pero en realidad no lo iba a matar, él iba huyendo a la fiera. Pero el otro lo habían estado extorsionando. ¿Qué alegarían en defensa de este señor? ¿Podría ser la legítima defensa, licenciado? No, porque no había agresión. Miedo invencible.
¿Y por qué no ven el error que acabo de leerles? Exactamente, error. Vean otra vez el numeral tercero. Ejecutar el hecho en la creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona, siempre que la reacción sea en proporción al riesgo supuesto. Pero no existe esa agresión. Solo está en la mente de la persona. Ejecutar el hecho en la creencia racional de que existe una agresión en contra de su persona. Pero esa en realidad no existe esa agresión. Entonces a ese señor ustedes lo defienden alegando de que actuó por error, por una causa de inculpabilidad que se llama error. Y entonces alegan que no hay delito. Porque si hay error, que es la que aparece en el numeral tercero, el artículo 25, entonces no hay culpabilidad. ¿De acuerdo? Sí, Bueno. Ahora miremos el numeral cuarto, la cuarta causa de inculpabilidad, obediencia debida. Ejecutar el hecho en virtud de obediencia debida sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente a quien la haya ordenado. La obediencia debida se considera debida cuando reúna las siguientes condiciones: que haya subordinación jerárquica entre quien ejecuta la orden y ejecuta el acto, quien ordena. 2, B, que la orden se dicte dentro del ámbito de las atribuciones de quien emite y esté revestida de las formalidades legales. Si a un policía le dice, mire, tiene que ir a capturar a esta persona, pues el policía va a decir, pues deme la orden de captura, firmada por el juez y sellada por el tribunal. Y C, que la ilegalidad del mandato no sea manifiesta. Que la ilegalidad del mandato no sea manifiesta. Por lo tanto, para alegar obediencia debida, tienen que cumplirse todos esos requisitos. Por lo tanto, también lo que decía la compañera Eva, creo que fue la que dijo al principio de la clase, de que el que es mandado no es culpado, no es cierto. No es cierto. Porque alguien no puede decir, mira, a mí me mandaron a que lo matara. O a mí me mandaron a que lo torturara. Mi jefe me ordenó que lo torturara para que me dijera, para que confesara. No puede decir eso. Entonces, el que es mandado no es culpado, no se cumple aquí. Porque para que él alegue obediencia debida, que lo mandaron y que obedeció, la orden tiene que dictarse dentro del ámbito de la competencia de quien ordena, y la ilegalidad de la orden no debe ser manifiesta. Porque tú no puedes alegar obediencia debida del otro. ¿Entienden? Entonces, obediencia debida tiene que cumplir esos requisitos. Y finalmente, aparece la omisión justificada como causa de inculpabilidad. En el numeral 5, omisión justificada. Quien incurre en alguna omisión, hallándose impedido de actuar por causa legítima e insuperable. Quien incurre en alguna omisión, hallándose impedido de actuar por causa legítima e insuperable. ¿Alguien ve que un niño se está ahogando en una piscina y no hace nada ni se tira a la piscina para tratar de rescatar al niño? Pero lo que pasa es que ese señor tampoco sabe nadar. Y lo más seguro es que si se tira al agua también él se ahogue. Entonces él va a alegar que no lo pueden procesar por omisión de auxilio, ya que él está justificado en que no podía nadar. Había una causa legítima e insuperable que no podía actuar. A alguien le fijan una pensión alimenticia siendo presidente de un banco en donde gana 200,000 quetzales al mes, y un tribunal de familia le fija una pensión de 100,000 quetzales al mes, pero resulta que al año lo destituyen de la presidencia del banco y se queda sin trabajo, pues podría alegar que ya no está cumpliendo con esa pensión alimenticia que le fijó el juzgado, porque está impedido para poder cumplir con eso por una causa legítima, porque ya no tiene el salario que tenía cuando le fijaron la pensión.
Hay omisiones justificadas. Legalmente, tienen que estar justificadas legalmente para decir, yo no cumplí con hacer eso, pero tengo una causa justificada del por qué no cumplí. Eso se llama omisión justificada. Esas son las 5 causas de inculpabilidad que aparecen en nuestro código. Las causas de justificación aparecen en el artículo 24, eliminan la antijuridicidad, y las causas de inculpabilidad aparecen en el artículo 25 y eliminan la culpabilidad. Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Dígame, por favor. Buenas noches, disculpe algo rapidito. ¿Podría entrar como causa de inculpabilidad, por ejemplo, la manipulación? ¿Entraría eso en obediencia debida? Por ejemplo, de que un hombre esté obligando a una mujer a cometer un delito y la manipula con que tiene pues videos íntimos de ella y si no lo hace lo publica, por ejemplo. Podría ser. Nos estamos ahí viendo ya en un caso de participación, esa persona que la está obligando, pero puede ser. La idea que usted tiene de esa posibilidad es correcta. Sí podría haber para protegerse, digamos, una acción así, ¿oye? Gracias, Lick. Muy bien. Dígame, compañera Eva. Fíjese, Lick, que estaba leyendo el último párrafo de estado de necesidad. Ajá. Cuando dice, no puede alegar estado de necesidad quien tenía el deber legal de afrontar el peligro o sacrificarse. Eso es como contrario, digamos, a quien incurre en alguna omisión hallándose impedido de actuar por causa legítima o insuperable. Digamos, viendo el ejemplo del niño que se está ahogando y está la persona que tiene el impedimento porque no sabe nadar, pero tampoco hizo ninguna acción para afrontar el peligro o sacrificarse. Ahí sería más que todo, digamos, del abogado penalista que guiara sus argumentos hacia la utilización de alguna de las causas. No, le voy a decir cómo funciona. Okay, la omisión justificada es como el caso que hablamos, de que no se tira a sacarlo del agua porque no puede nadar, o el que ya no puede pagar la pensión alimenticia porque ya no tiene el salario de 200,000 quetzales al mes. Se justifica que la omisión de lo que no hizo es una omisión justificada. El último párrafo del estado de necesidad que usted leyó, que dice, no puede alegar estado de necesidad quien tenía el deber legal de afrontar el peligro o sacrificarse, se refiere a aquellos casos en donde se da un peligro, pero alguien tiene que enfrentar ese peligro por la posición que se desempeña. Por ejemplo, en un barco, el capitán del barco, si el barco va a naufragar, no puede tirarse el primero en el salvavidas. Pasó en Italia, en donde se hundió un barco y el que avisó que el barco se iba a hundir era el capitán que ya estaba en la playa. El capitán del barco fue el que llamó a los bomberos a saber a quién para decir que se iba a hundir un barco. Y él era el capitán y ya no estaba en el barco, sino ya estaba en la playa. Y el barco se hundió y se murió un montón de gente. Él no puede alegar estado de necesidad porque tenía el deber legal de afrontar el peligro o sacrificarse porque era el responsable de la embarcación. ¿Entiende? Entonces, a eso se refiere el último párrafo del estado de necesidad. El capitán de un barco, el capitán de un avión, que el piloto de un avión que tiene bajo la responsabilidad de él van todos los pasajeros. Entonces no puede salvarse el primero que a los demás. Él tiene la obligación de enfrentar el peligro. Hasta que los demás ya hayan superado el peligro, él puede actuar para salvarse él mismo. Pero es porque el cargo que ocupa, pues, por la posición que tiene. A eso se refiere hoy. Ok, gracias, Lick. Muy bien, jóvenes. Entonces, bueno, el tema de hoy era el último elemento del delito, que era la culpabilidad y las causas de inculpabilidad del artículo 25
Y entonces ya el jueves y la otra semana vamos a ver otros temas muy importantes también, que tienen que ver con la inimputabilidad, el caso fortuito y otros temas muy importantes. La compañera Evelyn me quería preguntar algo. Sí, licenciado, buenas noches. Solamente quería saber, es que mira que yo he tratado de comunicarme con usted y no he logrado, no sé si habrá algún correo o algo para poderme dirigir a usted. Sí, con mucho gusto. ¿Cuál sería, perdón? Es mi nombre, Estuardo Galvez. Sí. Un número 8. Ok. @gmail.com. Ok, le agradezco muchísimo, licenciado. Muy bien, para servirle. Bueno, entonces, jóvenes, me alegra mucho saludarles. A ver, ¿alguien más me quería preguntar algo? ¿La compañera Eva? Sí, Lick, disculpe. Fíjese que, digamos que tenemos a la vista los resultados del examen parcial. Ajá.